Melquisedec es un personaje intrigante que emerge varias veces en la Biblia, pero solo por un breve periodo antes de desaparecer. Aunque es mencionado algunas veces, permanece siendo una figura enigmática tanto en la historia de Abraham, en el libro de Génesis, como en la historia de David, en el libro de Salmos. Melquisedec hace su primera aparición como el rey y sacerdote de Salem. En hebreo, su nombre se traduce como Rey de la Justicia, o Rey Justo. Este enigma bíblico es introducido el capítulo 14 del libro de Génesis, que ya comienza con una guerra mundial liderada por Abraham contra 4 poderosos reyes, al norte de la tierra de Canaán. Abraham es retratado como un líder militar con un ejército formidable, una característica rara en la Biblia. Es en este contexto que se produce el singular encuentro entre Abraham y Melquisedec después de la Guerra de los Reyes. En ese momento, Melquisedec ofreció pan y vino a Abraham, y bendijo a Abraham. La Biblia no nos revela el origen o afiliación de Melquisedec, solo sabemos que él era un rey y sacerdote del Dios Altísimo. Y que Abraham lo honró, presentándolo con ofrendas sacerdotes. Bendito sea Dios, el Altísimo que entregó a sus enemigos en sus manos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Génesis capítulo 14, versículo 20. Este intrigante personaje, comparado con Jesús en Hebreos, despierta nuestra curiosidad. Podemos entender que a partir de Génesis 14, Melquisedec era una figura espiritualmente notable y respetada en aquella época. Sin embargo, poco sabemos sobre él. Los teólogos describen a Melquisedec como una figura extraordinaria. Nació circuncidado y se convirtió en rey en la región donde el templo sería erigido posteriormente. Durante su tiempo, asumió el papel central en el sacerdocio e incluso instruyó a Abraham en la Torá. De acuerdo con esta interpretación, Abraham es el padre de la nación que enfrenta pruebas y recibe promesas de descendencia y tierra. Sin embargo, Melquisedec es quien ostenta la autoridad sacerdotal de la época. Un ejemplo de ese papel influyente es el episodio con Rebeca. Cuando ella busca entendimiento sobre los movimientos en su vientre, ella recurre a Dios. Sin embargo, la interpretación sugiere que ella buscó orientación del sacerdote Melquisedec. En Génesis 25:22 leemos, y ella dijo, ¿por qué me está sucediendo esto? Entonces ella fue a consultar al Señor. Superficialmente, parece que Rebeca recibió la profecía por sí misma. Sin embargo, historiadores y teólogos sostienen que obtuvo la respuesta de Sem. Si ella hubiera profetizado, no habría necesidad de mencionar que ella consultó al Señor, o ella misma ya habría buscado respuestas en otro lugar. Esto nos lleva a comprender que alguien posiblemente con el Espíritu Santo respondió a ella. En Génesis 9:18, después de que Noé despertó, se da cuenta de que Cam lo vio desnudo y se lo dijo a sus hermanos, mientras que Sem y Jafet lo cubrieron con respeto. Noé maldice a Canaán y bendice a Jafet y a Sem. Él dice, bendito sea el Señor, el Dios de Sem. Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Que Dios dé más territorio a Jafet y que él habite en las tiendas de Sem para que Canaán sea esclavo de Jafet. La diferencia entre las bendiciones de Jafet y Sem es notable. Jafet es bendecido con tierras, mientras que Sem recibe la bendición de tener un lugar sagrado para que Dios habite entre su pueblo. El Espíritu Divino residió con Sem en las generaciones entre Noé y Abraham. Volviendo a la historia de los hijos de Noé, donde Cam y Jafet fueron elegidos como sobrevivientes del diluvio y de la muerte, para dar continuidad a las naciones del mundo, los tres fueron incluidos en la promesa divina. Además, al mando de dejar el arca, Dios le dijo a Noé, sal del arca tú, tu mujer, tus hijos y sus mujeres, Génesis 8:16. Dios ordenó y bendijo a todos los hijos de Noé, Sem, Jafet y Cam, para que prosperaran y se multiplicaran. Dios bendijo a Noé y a sus hijos, diciéndoles sed fértiles, multiplicaos y llenad la tierra, así como Dios desea el crecimiento del mundo, Él también quiere que Sem, Jafet y Cam crezcan sin distinción entre ellos. Esto sucedió antes de sus pecados. Cada uno de ellos fue bendecido por Dios, así como Dios bendijo a Jafet y Sem, Cam incluso tuvo la gracia de ser incluido en la alianza con Dios. Dios le dijo a Noé y a sus hijos, estableceré mi alianza contigo y con tus descendientes. Sin embargo, después del diluvio, descubrimos que Cam volvió a los pecados de la generación del diluvio, practicando la moralidad sexual. La integridad de Jafet se revela cuando vuelve a cubrir a su padre, mientras que Cam es expuesto rápidamente en la cúspide de su maldición y es maldecido por todas las generaciones. Maldito sea Canaán,
él será siervo de los siervos de sus hermanos. Es interesante notar que Dios elige hacer una alianza específica con aquel que cometió el pecado de la moralidad sexual. Además, encontramos que la tierra de Israel, la tierra escogida, es referida en toda la Biblia como la tierra de Canaán, el lugar maldito del hijo de Cam. Según los comentaristas bíblicos, el siervo de Abraham, Eliezer, también se identifica como Canaán, el hijo maldito de Cam. Maldito sea Canaán, él será siervo de los siervos de sus hermanos. Esto quizás explique por qué los comentaristas sugieren que Eliezer era Canaán, y cómo se puede entender que Canaán tuvo un papel fundamental en el crecimiento de los israelitas, hasta el punto de que Abraham le encomendó la tarea de encontrar una esposa para Isaac. Sem es un personaje mencionado tanto en el libro de Génesis como en las crónicas de la Biblia. Él vivió por 600 años. Durante el diluvio, tenía 98 años y estaba con su familia en el arca. A los 100 años tuvo un hijo llamado Arfaxad, como se informó en Génesis. Sem tuvo varios hijos, incluyendo a Ilem, Asur, Lud y Aram. La Biblia atribuye la paternidad de varias naciones de Oriente Medio a estos hijos, como Asiria, Persia y Harán en Siria. Este conjunto de pueblos es conocido como naciones semíticas. Además, judíos y árabes también son considerados parte de ese grupo, creyéndose que son descendientes de Ismael, hijo de Abraham, que pertenece a la 9ª generación con ese nombre. En cuanto a la tierra, inicialmente se menciona que ella fue concedida a Canaán, hijo de Cam. Sin embargo, esta descripción es más elaborada en el libro de los Jubileos, donde la tierra es presentada como la herencia de los hijos de Sem. En esta versión, el orden cronológico cambia, indicando que Canaán adquirió la tierra solo después de usurpar injustamente la herencia de Sem. Hay dos interpretaciones relevantes sobre Sem, hijo de Noé. En la primera interpretación, Sem es visto como un sabio cercano a Dios, siendo que figuras básicas de gran importancia, como Abraham, Isaac y Jacob, estudiaron en la escuela de estudios de la Torá fundada por Sem y Eber. Eber es otro personaje bíblico asociado al conocimiento divino. Segunda interpretación, existe la creencia de que el rey de la justicia, también conocido como Melquisedec, es en verdad Sem. Melquisedec se menciona en el libro de Génesis, capítulo 14, versículo 18. Él es descrito como trayendo pan y vino y siendo sacerdote del Dios Altísimo. Algunas interpretaciones sugieren que Melquisedec puede ser la misma persona. Melquisedec bendijo a Abraham, y a su vez recibió la bendición de Abraham, como se describe en los versículos de Génesis 19 y 20. Este punto de vista destaca la figura de Sem como un sabio cercano a Dios y sugiere que puede ser identificado como Melquisedec, el rey de justicia, que actuó como sacerdote y bendijo a Abraham. Tales interpretaciones subrayan la relevancia de Sem en la tradición bíblica y su conexión con figuras eminentes de la historia religiosa. Desde el principio, el sacerdocio era considerado una responsabilidad que, teóricamente, debería haber permanecido en manos de Sem, hijo de Noé. Sin embargo, sucedió que primero bendijo a Abraham y más tarde bendijo a Dios. Esto ocasionó un cambio en la continuidad del sacerdocio, siendo transferido de los descendientes de Sem para los descendientes de Abraham. La Biblia saca a la luz al sacerdote Melquisedec, una figura enigmática y dedicada. Él es retratado como alguien que tenía una íntima relación con el Espíritu Divino, llevando a algunos a especular que él puede ser identificado como Sem, el hijo de Noé. Esta línea de pensamiento se basa en la continuidad generacional del papel sacerdotal desde los tiempos de Noé. Sin embargo, en los días de Abraham, se produjo un cambio notable. Estaba claro que Abraham y sus descendientes serían los elegidos para continuar en el papel de intermediarios entre Dios y la humanidad como sacerdotes. De esta manera, el papel sacerdotal fue transferido al linaje de Abraham. Melquisedec permanece como una figura cautivadora y devota, cuya identidad exacta no puede ser totalmente esclarecida. Si él era realmente Sem, o si su identidad permaneció velada, sigue siendo un misterio en la tradición religiosa. Una cosa es cierta, esta figura aparece solo 2 veces en toda la Biblia, dejándonos con un gran sentido de curiosidad.